si no se nos va a hacer ya muy sobre la apertura del mercado. Bueno, buen día a todos, bienvenidos a este ciclo de charlas. Hoy nos visitan Federico Furiase y Martín Bautier con una temática muy de coyuntura, muy interesante. El título de la charla, debate, me parece muy sugestivo, interesante: vacunas, plata de bolsillo, dólar anestesiado. Y después, como pregunta, eh, nada, no hacen falta que los presente: Federico Furiase, Martín Bautier, amigos personales y de BAPSA ya de mucho tiempo, con, con mucha relación en distintos aspectos y personales también. Buen día, Fede, buen día, Martín. Gracias por participar, por ser parte de BAPSA, siempre estar presente. Les doy la bienvenida a todos. Han tenido una convocatoria muy interesante. Creo que, bueno, Fede y Martín, hoy desde Anker Latinoamérica, han generado con un informe que estuvo circulando, entiendo que como política de marketing muy bien realizada y con una gran eficiencia, una temática, la verdad que los felicito porque hoy en el mercado argentino, y creo que acá vamos a coincidir absolutamente todos, tenemos muchas consultoras de macroeconomía con un enfoque muy macro, estrictamente de variables macro y de coyuntura, pero algunas orientadas al sector financiero, muy específicas del sector financiero, ¿sí? Análisis de curvas, flujos. No hay eh, productos, podría mencionar algún otro, pero que hagan una mixtura de ambos. Me parece que el informe que ustedes lograron amalgamar genera eso y tiene un poco de ida y vuelta. Entonces, esa mixtura nos va a habilitar, me parece, en esta charla, a generar un debate. Bueno, ustedes me van a decir si el formato, que si lo quieren ir corrigiendo. Digo, me parece que es muy enriquecedor, como hemos hecho en otras charlas que hicimos en BAPSA, en un debate y en un ida y vuelta, donde ustedes pueden ir expresando todas las ideas, pero yendo al hueso de lo que, digamos, la gente se pregunta. Por último, antes de darles la palabra, no puedo dejar de mencionar, y acá, perdón Martín que te saco el haz de luz, pero se lo pongo a Fede, justo está dando el sol, así que aprovecho. ¿Quién hubiese dicho que después del tuit de hace 2 o 3 años ya lo veo al Toto swapeando tasa? Swapearon ustedes dos y ahora están en un proyecto en común. Y bueno, nada, me parece que interesante que inicie, digamos, si les parece, darles espacio para que inicie la charla contándonos un poco de Anker y cómo nació y qué proyectos tienen y qué ideas tienen, más allá de que la verdad que el primer informe fue muy enriquecedor y da pautas de hacia dónde van. Quiero escucharlos a ustedes. Buen día. Bueno, buen día a todos. Seba, un placer para nosotros estar con BAPSA, un honor para nosotros y siempre a disposición. Sí, ¿no? Terminó siendo un tuit no solamente polémico, sino que también premonitorio en algún punto, ¿no? Bueno, ahí, digamos, un poco este swapeo con Marto tiene que ver con, nada, nos fuimos en el mejor momento de EcoGo para nosotros, casi 15 años trabajando en EcoGo con Miguel y con Marina, aprendiendo de ellos y potenciando. Y bueno, la verdad que nos llegó un proyecto muy interesante con Toto Caputo y Santi Bausili, lo que significa la figura de ellos, el perfil de ellos y su trayectoria por los mercados y también por el sector público, que eso también deja un aprendizaje muy importante a la hora de proyectar variables macroeconómicas, testear escenarios y hacer, digamos, recomendaciones financieras. Con lo cual, la idea de Anker es combinar la trayectoria de ellos con la nuestra
y tratar de ir por este lado que vos marcabas, ¿no? Tratar de hacer, trabajar en la interacción entre la macro y los mercados financieros, que eso quede plasmado en un informe, en las charlas, en los distintos servicios que vamos a trabajar, y también trabajando el timing, ¿no? Estar cerca del cliente en el timing de los servicios, en un mundo tan volátil, tan conectado. Creo que no le sirve al cliente solamente tener el informe semanal o la charla mensual, sino que hay que estar con el escenario macro y financiero afilado en el momento. Con lo cual, lo que tratamos también de trabajar son los informes en modo alertas, ¿no? Sale el dato de inflación y sale el informe con nuestro view macro y financiero a partir de eso. Me parece que eso también es lo que intentamos desarrollar y trabajar desde Anker, con mucha humildad, con mucho laburo, y teniendo en cuenta que estamos en un mercado súper competitivo donde hay profesionales excelentes. Con lo cual, nada, la idea es trabajarlo de ese lado. Y bueno, Marto. Bien. Bueno, antes que nada, Seba, muchas gracias. Siempre la verdad que un placer participar en BAPSA. Y sí, comparto plenamente todo lo que decía Fede. Un poco esa es la idea, ¿no? Combinar experiencias, combinar historias, lo que hemos hecho nosotros, como decía Fede, ¿no? En casi 15 años, de análisis macroeconómico, de tratar de llevarlo también al análisis financiero, ¿no? Ver la macro no solo como la macro per se, sino también como un insumo relevante a la hora de tomar decisiones. Y bueno, eso combinarlo, ¿no? También con los vínculos, con la experiencia, la trayectoria de Toto Caputo y Santiago Bausili, mercado local, mercado internacional, analizar siempre los flujos también, que son muy relevantes, ¿no? La posición técnica, etcétera, a la hora de pensar un poco los mercados. Y lo que decía Fede también, ¿no? El paso por el sector público, que eso también es muy relevante. A veces uno no lo tiene en cuenta, no lo considera, y eso nos pasa mucho a los que analizamos desde el sector privado la macro y también algunas cuestiones de política, que sí, muchas veces pensamos, bueno, ¿por qué fue por este lado? ¿Por qué no hizo esto si parecía obvio que había que ir por acá? Y bueno, también es muy interesante comprender cómo son los procesos de tomas de decisión, y en ese sentido la verdad que creo que tenemos algún espacio para combinar todas esas experiencias, para generar valor, y como decía Fede también, desde el punto de vista de, bueno, qué productos, qué servicios ofrecemos, también no solo estar desde el lado del que genera, ¿no? los productos o los servicios, sino también ponernos en el lugar del que los recibe y ver qué es lo que le resulta más relevante a la hora de la creación de valor. Clarísimo, sí. El tema de pasar por la función pública, evidentemente, siempre que me toca hablar con funcionarios, uno se sorprende de algunas respuestas respecto a la capacidad de reacción, independientemente del color político, ¿no? Digamos, uno desde afuera a veces desconoce algunos procesos administrativos que impiden el ir hacia un lado. ¿Cómo era tan obvia una decisión y no se fue por ese lado? Es muy interesante y es un aprendizaje realmente que de a poco tenemos que empezar a dominar, digamos, desde este lado, para conocer las restricciones también que tienen los hacedores de política a la hora de llevar a cabo algo. Bien, bueno, vamos un poquito a la coyuntura. Partiendo del título, vacunas parecieran que están llegando, pareciera que hay luz, aunque hay algunos nubarrones en el Reino Unido con esa variante Delta, pero creo que está a las claras que las vacunas funcionan. Plata de bolsillo todavía no la están, digo, no la veo, digo, y ahí les voy a dar el espacio para que ustedes charlen un rato. Sí me parece que se están guardando muchas balas, el tema es el timing de usarlas políticamente o no. Y ¿cómo ven en este contexto internacional? Tenemos precios internacionales de nuestros productos que acompañan. El Banco Central viene ya de un mayo muy, muy bueno en términos de compra de divisas.
Eso anestesió el dólar, o le pegó un mazazo y el mercado pareciera muy tranquilo, se ve también en la estructura llamativamente en los dollar link. No tan así en la curva de futuros, que todavía tiene una tasa media interesante que habilita ciertos arbitrajes. Y después, entonces, ahí, digo, ¿cómo continúa esto? Digo? ¿Qué están viendo a partir de esta descripción, digamos, que viene en los próximos días, semanas? Y bueno, después a lo largo de la charla surgirán preguntas y vamos avanzando un poquito más. Sí, ahí empezando por el título, ¿no? Vacunas, plata en el bolsillo. Exacto. Y dólar controlado. Un poco lo que combina el título es una característica histórica, un clásico de la Argentina en los años impares electorales, y a su vez combina ese clásico con una característica muy particular de este año, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia. Efectivamente, como vos decías, las vacunas, que es muy relevante, no solo obviamente para lo sanitario, que es quizá lo más importante, pero también para la evolución de la macro, ¿no? De la actividad, del resultado fiscal, incluso de la brecha cambiaria. Parecería que, bueno, en las últimas semanas se ha ido acelerando el ritmo de vacunación, eso es una muy buena noticia. Cuando uno mira, simplemente hace proyecciones lineales, ¿no? Que no necesariamente tienen que darse así, pero cuando uno proyecta el ritmo promedio de vacunación, por lo menos en los últimos 7 días, uno podría pensar en llegar al porcentaje de cobertura que hoy tiene Europa, podría llegar a fines de julio, ¿no? Suponiendo que se mantenga el flujo y el ritmo de llegada de vacunas, y al ritmo que tiene Estados Unidos, o por lo menos al nivel de cobertura que tiene Estados Unidos, a principios de septiembre, ¿no? Digamos, septiembre es el mes que uno le pone de alguna manera la lupa encima, el foco encima, porque, bueno, son las PASO, ¿no? Con lo cual uno podría pensar que de mantenerse este ritmo de vacunación, Argentina podría llegar en un buen estado en ese sentido, ¿no? Y ojalá sea así en términos de vacunación. Respecto al clásico de los años electorales, plata en el bolsillo, ¿no? A eso lo podemos pensar como, de alguna manera, el salario real creciendo, ¿no? El salario ganándole a la inflación. Eso en general, cuando uno mira durante la última década, los años impares, la política siempre, de alguna u otra manera, le apostaba a intentar controlar los mecanismos de transmisión del mercado monetario a los precios, ¿no? Uno, cuando piensa en la inflación, la piensa como originada en desequilibrios entre la oferta de dinero y, sobre todo, la demanda de dinero. Y a su vez, en el medio hay mecanismos de transmisión, tipo de cambio, ¿no? Dólar, tarifas, márgenes minoristas y salarios. Bueno, la apuesta de la política en los años electorales, independientemente también de los colores políticos, en mayor o menor medida, y eso lo estamos viendo este año, bueno, tiene que ver con intentar anestesiar el tipo de cambio oficial, se venía moviendo al 4% mensual en enero, hoy lo tenemos en 1,2, 1,3% mensual, anestesiar las tarifas, ¿no? Ancla cambiaria y ancla tarifaria, y bueno, también se suman ciertos controles de precios, tratar de pisar márgenes minoristas, para que el salario le gane a la inflación. Cuando uno mira los datos de salario, el salario real viene creciendo desde febrero, parte desde niveles muy bajos, ¿no? Dependiendo del índice que uno tome, estamos 20, 25% por debajo de los niveles de 2015, y un poco menos, pero también por ahí respecto a los niveles de 2017. Cuando uno mira, bueno, el salario está ganando, ahora la pregunta, y ya nos vamos también más al terreno fiscal, ¿no? Cuando pensamos en si alcanza con esta recuperación de salarios, si la política tiene algún otro espacio para poner plata en el bolsillo, y bueno, ahí aparece de alguna manera un bonus fiscal, como lo llamamos. Cuando miramos el presupuesto tenemos un déficit primario de 4,2% del PIB. Ahora, cuando hacemos un ejercicio fiscal, cuando miramos lo que llamamos, esto no es una proyección, simplemente es la inercia fiscal, es ver qué pasaría con el déficit si le incorporamos los ingresos extraordinarios que vimos este año, ¿no? Básicamente vinculados al precio de la soja y del maíz o el aporte extraordinario. ¿Qué ocurre con la mayor nominalidad? ¿No? Porque el presupuesto tenía una nominalidad de 29% y hoy estamos en una nominalidad más en la zona quizá para el año del 50%. Cuando le incorporamos todos estos condimentos, estamos viendo una inercia fiscal en la zona del 3% del PIB, ¿no? Con lo cual tenemos una brecha
de 1,2% del PIB, que eventualmente, y eso no tenemos dudas, que la política le echó un ojo, ¿no? De alguna manera, y en este sentido quizá un argumento hasta podría ser, bueno, no es que se está aumentando el déficit fiscal, sino que simplemente se está tratando de cumplir el número del presupuesto. Y en ese marco, bueno, ahí vemos un poco las medidas, por ejemplo, como la de hace algunas semanas, de la integración, ¿no? De permitir gradualmente la integración de parte de los encajes con títulos públicos, con deuda del Tesoro, bueno, que se encajaba en el ELIX, y ahora en parte con deuda del Tesoro, y eso lo vemos más bien como un mecanismo para intentar correr la restricción financiera, ¿no? Digamos, para poder llegar, no diría o no necesariamente ese 4,2, pero sí para estar por encima del 3 de la inercia fiscal, correr. La restricción legal ya no está, porque es la del presupuesto, eso está votado y es 4,2% del PIB. La restricción financiera tiene que ver cómo se financia eso. Hay dos mecanismos para financiarlo, que tienen que ver con el financiamiento monetario del Banco Central y con el financiamiento en el mercado de pesos. Y después tenemos, y bueno, acá ya le dejo la pelota a Fede, después tenemos una tercera restricción, que yo creo que es la más relevante, y acá ya nos vamos a la parte final del título, que es la del dólar anestesiado, el dólar controlado, que la verdadera restricción siempre termina siendo la demanda de dinero. Bueno, ahí se va un poco para hacer énfasis en esto que marca Marto, que es crucial, ¿no? Para entender un poco el escenario, estamos en año electoral. Entonces hay que tener en cuenta primero que es un año electoral. Me acuerdo una charla con vos, Eva, ya por enero, ¿no? Cuando el dólar oficial se venía moviendo al 4% mensual, la tasa de interés al 3% y la inflación al 4%, y un poco mi expectativa de que tienen que empezar es año electoral, la soja está subiendo, tienen que empezar a planchar el dólar oficial, ¿no? Ese short salió lindo. Y el mercado fue comprando eso, y además tenía un sentido macroeconómico, porque, digamos, el tipo de cambio real en la foto no estaba mal, y si vos replicás en el dólar oficial la inflación pasada, también estás convalidando esa inflación, y obviamente tenés que generar, digamos, herramientas para tratar de bajar la inflación junto con otras, ¿no? Uh-huh. De todas formas, estamos viendo también que el ancla cambiaria no está funcionando en bajar la inflación, y ese es uno de los problemas que tiene el gobierno, por eso esto que marca Martín. Año electoral, dólar y tarifas se usan como semianclas, no están funcionando todavía en bajar la inflación y van a poner plata en el bolsillo de la gente. La pregunta es si esto cierra con dólar oficial, sobre todo dólar brecha, contenido. Entonces, no tenemos duda que entre el 3%, 3,5% de déficit fiscal primario al que quisiera ir Guzmán, apalancándose en la mayor derechos de exportación por el rally de la soja, en la mayor nominalidad que te licúa parte del gasto previsional y lo que tiene que ver con el aporte solidario, que el plan Guzmán hubiese sido: mostremos un número fiscal mejor que el presupuesto y aceleremos la negociación con el fondo. Ahora, en año electoral, la política iba a querer usar ese colchón fiscal no para mostrar un mejor número fiscal, sino para poner plata en el bolsillo a la gente. Y nosotros creemos que en año electoral, con lo complicado que es la pandemia y con los salarios arrancando por el subsuelo, esa pulseada la va a ganar la política. Entonces, la pregunta es si hay plata para eso. Entonces, el límite al financiamiento monetario es 1,5 billones de pesos. Creemos que lo que puede generar finanzas de financiamiento neto en el mercado local puede andar por los 500.000 millones de pesos, con lo cual arrimar el bochín al 4,2% de déficit fiscal primario con la nominalidad del 50% y no con la nominalidad del 29% del presupuesto requería conseguir 200.000, 300.000 millones de pesos adicionales. Y ahí está el objetivo, en nuestra visión, de la resolución del Banco Central de permitir a los bancos encajar con bonos del Tesoro. No era plan Bonex, no tenía nada que ver con eso, sino que lo que creemos es que tiene que ver con generar un colchón de caja frente a lo que puede intentar la política de tirar de la cuerda del déficit, y obviamente construir en algo que tiene sentido, ¿no? Darle liquidez al mercado local, que eso claramente tiene un sentido súper racional. Ahora, la pregunta es si esa mayor plata te rompe el equilibrio cambiario de acá a las elecciones, dada la debilidad en la demanda de pesos que tiene la economía argentina.
Y nosotros creemos que el Banco Central, vos lo marcaste muy bien, tiene municiones, la reserva neta ya están en 6.500 millones de dólares, no descartamos que termine junio, julio en 8.000 millones de dólares, y esos son los dólares que tiene el Banco Central de munición gruesa para amortiguar la presión en el dólar financiero, dólar contado con liqui, dólar net, a noviembre, ¿no? Tiene mucha espalda en futuros, la posición neta vendedora en futuros a mayo parece que se redujo a cero, con lo cual tiene espalda en futuros, tiene espalda para vender contado con liqui en las operaciones con bonos, y obviamente con cepo y este nivel de tipo de cambio real de partida tiene margen para mantener un ritmo de devaluación del oficial en la zona de 1, 1,5%, ¿no? Con lo cual, creemos que en noviembre el dólar oficial todavía puede dar por debajo de lo que hoy marcan los futuros de ROFEX y de lo que pricea la curva dólar link tasa fija, ¿no? Y ya te doy la palabra a vos, Seba, pero te dejo un grafiquito para tomar dimensiones, ¿no? del colchón que puede tener la política. Este es el tipo de cambio real de Argentina, ¿no? Hoy está llevado a 94, ¿no? Con lo que es el dólar oficial hoy, nominal, pero es tipo de cambio real, ajustado por inflación, ¿no? Hoy estamos en 94. Si de acá a noviembre 2023, próximas elecciones presidenciales, el dólar oficial se mueve al 1,5% mensual, con una inflación corriendo al 3% mensual, y una inflación en Estados Unidos en 0,25 mensual, no importa, whatever, se llegaría a noviembre 2023 con el mismo nivel de tipo de cambio real que tendríamos hoy si el dólar fuese 65. Y eso aún sería un tipo de cambio real 12% más alto, 13% más alto que el tipo de cambio real que dejó el kirchnerismo en noviembre de 2015. Sería el mismo nivel de tipo de cambio real de abril 2018. Entonces, esto para tener una idea nada más del margen o de cómo la política probablemente sea difícil que la política no intente apreciar ese tipo de cambio real partiendo desde ese colchón con la soja en 500, 600 dólares, porque la contrapartida de una apreciación real del dólar oficial es una apreciación de los salarios. Entonces, vemos que la política va a intentar apalancarse. La pregunta es si lo va a hacer con un acuerdo con el fondo o sin un acuerdo con el fondo, porque obviamente no hay un colchón infinito en las reservas y porque la inercia inflacionaria corriendo al 3,5-4 no es lo mismo que corriendo al 2% mensual. Sí, definitivamente. Se ve a los cuadros políticos y a los dirigentes, digamos, con mucha preocupación respecto al índice inflacionario, porque como mencionaron, el ancla no pareciera estar respondiendo. Y en línea a lo que dijeron, digamos, y yéndome de vuelta a mercado, ahora está digamos, a punto de iniciarse ya un programa de hacedores de mercado en instrumentos de financiamiento del Tesoro, sobre todo en LEDs, ¿no? Creo que el programa incluye bonos, pero puntualmente, y creo que lo que se busca ahí, con algún comprador de última instancia y con las instituciones más grandes participando, es darle liquidez, fluidez a ese mercado, y creo que en un punto es ir en línea con esa resolución del Banco Central de permitir reemplazarle el IC por títulos del Tesoro, tiene que ver con empezar a alargar un poco la duration que hoy tiene el mercado, donde tenemos encajados muchísimos pesos en los fondos T0, algunos fondos T0 que fueron migrando a una combinatoria para ir mejorando tasa. Ahí también hay un tema de encaje a ese tipo de posiciones de los fondos, digamos, que permite que paguen más. Entonces creo que ahí todavía hay algún margen y no descartaría que el Tesoro encarara ese proceso, el Banco Central debiera ir en línea con eso, digamos, al pedir un poco más de encaje sobre esos fondos, creo que la tasa ahí, el costo va a ser que descienda y empezar a empinar un poco, darle ese premio que se vio en la última licitación, como cuando el Tesoro decide dar un premio en las licitaciones primarias, el mercado acompaña y va, digamos, elige el producto visto en las LESAR que se licitaron. Ahora,
tenemos ese programa, esperemos que funcione, tiene algunos aspectos similares al del 2019, incorpora algunas mediciones que hacen interesantes al programa, creo que digamos, la mayoría de los bancos están muy interesados en participar, agentes del mercado también. Pero, suponiendo que eso funciona, el Tesoro podría hacerse de algún financiamiento extra. No sé si ese colchón de 200, 300 adicionales que sale a buscar lo va a lograr, pero es claro que ese es el objetivo. Ahora, en la combinatoria de contener las tasas, alargar duration, abastecernos de ese colchón de liquidez para afrontar digamos, el año electoral, yo lo que no veo todavía tan claro en ese trade-off de alargar duration, todo lo que expuse, es el impacto en la brecha, en el contado con liquidación. Digo, no quedan dudas que el Banco Central tiene, digamos, poder de fuego hoy al recuperar reservas netas, pero no me queda claro en la trayectoria hacia fin de año y en un escenario pospaso cómo puede impactar ese movimiento, si puede haber saltos bruscos, cómo están analizando las variables respecto al día pospaso, ¿no? Digamos, donde uno puede considerar un escenario acomodaticio hacia las PASO y cómo puede impactar los distintos resultados de las PASO en estas variables. Sobre todo lo que más me interesa que nos cuenten es el trade-off entre hacer tasa, carry pesos, el famoso carry pesos, versus brecha contado con liquidación. Sí, ahí está bueno marcar, ahí hay una bisagra, ¿no? De acá las elecciones y el post-elecciones, ¿no? Entonces, hago una intro rápida y Martín complementa también. Yo creo que de acá a noviembre, cuando uno mira la ley de noviembre, por ejemplo, que no tiene mucha liquidez, pero para tener una referencia de dónde están las tasas, zona de 45, tasa efectiva anualizada, ahí tenés esa ley se banca un dólar CCL break-even de 196 pesos. Yo creo que es una buena tasa cuando uno lo compara contra la dinámica del dólar CCL que podemos tener a noviembre, teniendo en cuenta la munición que está construyendo el Banco Central para vender contado con liqui acá a las elecciones en operaciones con bonos, y la espalda que tiene el Central también en los futuros ROFEX. Lo que venimos viendo hasta ahora, claramente la inflación le gana la tasa de interés le gana el dólar oficial, y la brecha, digamos, pegó algunos saltos que en algunos momentos te ha dejado en offside a ese carry. Entonces, de acá a noviembre, no descartamos que esa ecuación se empiece a dar vuelta y que la tasa de interés, que la inflación se desacelere transitoriamente en los meses previos a las elecciones, por debajo de la tasa de interés que paga la parte larga de la curva LEDES, y obviamente con una inflación que la vemos que va a seguir de todas formas por arriba de la dinámica del dólar oficial. Y con un Banco Central que tiene margen para controlar la presión en el contado con liqui por su construcción o recomposición de reservas netas a partir de la liquidación del campo. Con lo cual, la verdad que le pondría una ficha al carry tasa fija, apostando a una desaceleración transitoria de la inflación y que a un escenario donde el Banco Central maneja la presión en la brecha, y llegamos a noviembre con un dólar CCL por debajo de ese dólar break-even que paga o que de alguna manera te cubre la tasa de la ley de noviembre. Ahora, después de las elecciones, claramente, no vemos que esa munición que tiene el Banco Central pueda seguir de largo con eso sin un acuerdo con el fondo. En marzo de 2022 hay otro vencimiento con el fondo de 3.200 millones de dólares. Ahí ya no va a estar el maná del cielo por la ampliación de los DEX que te va a permitir pagar los vencimientos con el fondo de septiembre y diciembre de este año. Probablemente el Banco Central va a llegar más golpeado de reservas netas, por lo que va a tener que usar de acá a noviembre para controlar o para de alguna manera anestesiar la presión en los dólares financieros.
Entonces ahí claramente lo que vemos es un riesgo de que la inflación se vuelva a acelerar, porque hay retoques pendientes que van a tener que hacer en dólar oficial, no salto discreto, no vemos ese salto discreto que la política va a convalidar para cerrar la brecha en un acuerdo con el fondo, no vemos eso, pero sí puede haber alguna corrección cambiaria para recuperar el colchón cambiario perdido, algún retoque tarifario, efectos de segunda vuelta por las reaperturas de paritaria, todo el overhang de pesos que deja el déficit de diciembre, sobre todo enero-febrero cuando la demanda de pesos se da vuelta, con lo cual, si bien vemos desaceleración transitoria de la inflación, ahí después, primeros meses del año que viene, la inflación se podría volver a acelerar, con lo cual, de acá a noviembre me gusta el carry tasa fija pesos, pero creo que después de las elecciones hay chances de que la inflación se vuelva a acelerar, con un Banco Central que va a tener menos munición para controlar la brecha y donde vas a tener que hacer algo con el Fondo Monetario porque no vas a tener probablemente las municiones que tenés este año para afrontar el vencimiento con el Fondo Monetario de marzo 2022. Sí, ahí es muy importante lo que dice Fede. Creo que hoy una de las, quizá la principal restricción, ¿no?, que tiene la macro de corto plazo tiene que ver con la inflación, ¿no?, con una demanda de dinero que es muy débil, incluso la recomposición del colchón de reservas netas, ¿no?, toda la compra de dólares en el MULC, en el mercado oficial, que el Banco Central ha venido haciendo en los últimos meses, en gran parte tiene que ver con la recuperación o la suba en los precios de las exportaciones, pero también está muy vinculado con las restricciones a la demanda de divisas, ¿no?, sobre todo a las importaciones. Con lo cual ese de alguna manera también es el costo de la recomposición de las reservas netas, ¿no? Si bien da margen para evitar movimientos abruptos en el mercado de cambios, bueno, también le pone un piso a la inflación, ¿no? Y esa creemos que es la manera, o una de las maneras en la cual las tensiones en el mercado de cambios le terminan pasando factura tanto a la inflación como incluso a nivel de actividad, ¿no?, poniéndole un techo a la recuperación. Con lo cual estas restricciones al acceso a divisas, a la demanda de divisas, bueno, le ponen un piso a la inflación que hace que de alguna manera la inflación siga de largo más allá del ancla cambiario oficial, del ancla tarifaria y del intento de controlar ciertos precios. Eso genera que la inflación, más allá de que la vemos que se va a desacelerar probablemente en los próximos meses, bueno, va a tener un piso que va a ser difícil de perforar si no hay una recuperación sólida en la demanda de dinero, ¿no? Y ahí ya nos vamos al partido de las expectativas, ¿no? Y eso me parece que en algún momento en la política, el gobierno va a tener la necesidad de dar alguna señal en ese sentido, ¿no? Ahí, como decía Fede, no vemos que en diciembre la política tenga la voluntad de una corrección abrupta en el tipo de cambio. Incluso creemos que tampoco es necesario, ¿no? Y podría ser contraproducente, porque hoy, como mostraba Fede en el gráfico, la brecha cambiaria hoy no tiene que ver, como uno diría, por ejemplo, a fines de 2015, con un tipo de cambio oficial atrasado, sino que tiene que ver con un balance del Banco Central muy deteriorado y con expectativas que están por el piso, con lo cual, si queremos comprimir la brecha, ahí es importante que se den señales, no subiendo el piso, ¿no?, porque hoy una devaluación del oficial abrupta corre el riesgo de acelerar la inflación y que esa propia inflación se termine comiendo rápido la ganancia de competitividad, ¿no?, y generar más inestabilidad financiera y tener que volver a empezar, ¿no?, una carrera de precios, dólar, salario, que ya hemos vivido varias veces en Argentina, sino que es muy importante que aparezcan las señales para bajar el techo, ¿no?, de la brecha. Diciembre es un mes también para la política, es difícil en términos sociales también, más como vienen los indicadores, ¿no?, después de la pandemia, y bueno, digo, este diciembre en ese sentido también va a ser complicado, con lo cual es difícil que la política convalide un salto cambiario barra inflacionario en ese mes. Diciembre también ayuda a la demanda de dinero, es un mes estacionalmente alto, ¿no?, con lo cual eso dio margen en diciembre de 2020, probablemente dé algo de margen ahora también. Ahora, si ese margen que da la demanda de pesos, hacia la segunda parte de enero se empieza a debilitar, en febrero también se empieza a agotar el ingreso de dólares proveniente de la cosecha de trigo, ¿no?, que ahí en el verano siempre suele generar un puente de divisas, y probablemente también empiecen las incertidumbres, las dudas, sobre, como bien decía Fede, el vencimiento con el fondo
en marzo, ¿no? Que es un monto significativo que claramente no puede afrontarse con reservas, con lo cual ese de alguna manera quizás es un poco el panorama que estamos viendo hasta las elecciones, hasta la PASO. También es una gran incertidumbre, bueno, qué es lo que va a pasar entre las PASO y las elecciones, ¿no? Las generales, y bueno, lo que estamos viendo después. Pero ya ahí en marzo de 2022, bueno, vemos que algunas decisiones se van a tener que tomar en ese sentido. Clarísimo. Aprovecho, digamos, a abrir a todos el canal de consultas vía chat. Digamos, Micaela después puede ir volcando las preguntas. Yo tengo lista igual de preguntas, pero para darle participación también a toda la audiencia. Respecto a la demanda de dinero, algo que me toca, digamos, por participar en 2 directorios de los mercados, de los principales mercados de Argentina, un poco el desafío siempre es generar buenos productos que permitan asistir a esa demanda de dinero. Digo, no todo sea pensar cómo transformo mis pesos en dólares, sino darles productos que inversores, ahorristas, tengan para poder alocar sus excedentes sin percibir ese riesgo argentino, digamos, o ese riesgo tipo de cambio. La verdad que es un desafío y todo este mundo cripto incipiente con mucho crecimiento genera un desafío interesante. Y hay algunas propuestas que, bueno, se están debatiendo y charlando con los reguladores a fin de poder asistir. Me parece que la clave, Marto, en lo que mencionás es hay que mejorar la demanda de dinero, definitivamente, digamos. Y a todos los dirigentes políticos que están temerosos de la inflación, creo que justamente lo que temen es pasar a otro registro de infla y ya no estar dentro del mismo marco. Dicho esto, mencionando la parte de generar productos que tengan que ver con el mercado internacional, quiero preguntarles cómo están viendo el contexto argentino, todo esto lo que están describiendo, en este proceso, en el marco internacional, respecto a, bueno, esos datos de inflación en Estados Unidos que preocuparon al mercado. ¿Cómo ven que puede impactar un proceso de suba de tasas? Si ven un proceso de tasa internacional en Estados Unidos acelerado, lo ven contenido y de a poco. Cuéntenme, y la repercusión que ustedes esperan de acuerdo al escenario que ustedes ven en el plano internacional, a cómo puede impactar en Argentina. Bueno, hay un punto, un poco haciendo un paréntesis en lo importante que es generar productos que incentiven la demanda de pesos, ¿no? Me parece que eso es clave. Ahora, yo creo que el mejor producto que se puede generar es consistencia macro e instituciones. Ese es el mejor producto que se puede generar. Porque si eso no está, no va a haber producto que genere esa demanda. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner el eje de una vez por todas, y eso requiere, obviamente, un consenso político de todo el arco político que todavía no está. Eso es lo que necesitamos urgentemente. Respecto de la suba de tasas en Estados Unidos, yo creo que no es todo inflación transitoria, como un poco tiene el view de la Fed, ¿no? Yo creo que hay factores que generan, que tienen que ver con un tema más persistente, pero el principal problema es que el mercado piensa que hay un factor permanente en esta aceleración de la inflación y piensa o cree que la Fed va a tener que recoger el barrilete antes de tiempo. Entonces eso per se ya es un riesgo duration para toda la renta fija, porque es presión alcista en las tasas de interés. Lo que no creo es que tengamos un proceso acelerado de suba de tasas, porque básicamente, digamos, apostar a un trade de suba de tasas es shortear la Fed, es estar short Fed, y claramente la Fed tiene muñeca y tiene espalda de sobra como para ir amortiguando ese proceso.
Y es lo que vemos viendo sistemáticamente desde la crisis 2008 para acá. El mercado se anticipa una suba de tasas que después termina no sucediendo. Y yo creo que acá un poco va a pasar lo mismo. Y creo que la Fed va a seguir siendo dovish, es decir, va a seguir siendo con una postura laxa en lo monetario, y principalmente porque, no por el cuento de que la Fed ve una inflación transitoria, sino porque el problema está en que en el 2020 la Fed aumentó la cartera de treasuries por el equivalente del 80% del déficit fiscal en Estados Unidos. Ahí está el principal problema. La tenencia de treasuries de Japón, China, Inglaterra está bastante flat en el último año, y la Fed ha duplicado casi su tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos, mientras el déficit fiscal de Estados Unidos por la pandemia se fue a 15-16% del producto. Con lo cual, mientras no veamos que ese déficit fiscal se corrija rápidamente, la Fed ahí tiene una restricción muy fuerte. No puede desarmar rápidamente todo ese programa monetario frente a China y Japón, que están con una tenencia flat de treasuries, porque si no, las tasas subirían rápidamente y sería un problema para el mercado de acciones. Los consumidores invierten en el mercado de acciones de Estados Unidos, con lo cual el efecto sería muy recesivo, y además encarecería rápidamente el costo de endeudamiento de Estados Unidos, con lo cual yo creo que ahí está el principal problema, y ese es el principal punto para pensar de que la Fed va a tratar de amortiguar las presiones alcistas y que tiene espalda para hacerlo. No veo la tasa de 10 años yendo a 3,5-4% este año, de corto plazo, no lo veo. Sí veo una tendencia alcista gradual, y ahora estamos en 1,45 de tasa de 10 años a pesar de los datos de inflación, donde la inflación en Estados Unidos está corriendo al 8-9% anualizado. Hay una situación coyuntural donde el Tesoro se está haciendo de liquidez de corto plazo, y eso bajó la necesidad de colocar treasuries, con lo cual ahí puede haber un piso más cercano para los que les gusta shortear los treasuries, apostando a un movimiento alcista de este 1,40 de tasa a 10 años, pero creo que va a ser gradual. Ahora, eso no implica que no genere volatilidad en emergentes. Ahora, Argentina, por las malas razones, la verdad que está en una posición, dentro de todo, bastante exenta de todo eso, ¿no? Porque no es lo mismo, el impacto va a ser fuerte en los emergentes que rinden 2, 3, 4%, como Perú, Chile, Brasil, Colombia. Ahora, Argentina, que rinde entre 15 y 19%, bueno, está mucho más exenta de esa suba de tasa de interés en Estados Unidos, y de hecho tiene mucho rango para comprimir spreads si la cosa se encamina macroeconómicamente, o si el mercado empieza a descontar algún cambio político post elecciones, que no creo que sea el caso. Creo que las elecciones no va a ser un evento, un game changer para el mercado, no vamos a tener resultados extremos ni para un lado ni para el otro, calculo. Con lo cual, Argentina justamente está posicionada en ese sentido. Si bien hoy la posición técnica no ayuda, los fondos de afuera todavía no están sumando cartera, digamos, la verdad que Argentina está bastante exenta de ese riesgo suba de tasas, por las malas razones, porque parte de tasas de 15-19%, y podría compensar con comprensión de spreads, más que compensar la suba potencial en las tasas a 10 años en Estados Unidos. Después, si querés, nos metemos específicamente en dónde vemos valor en la curva hard dólar, pero me parece que ahí, obviamente, el riesgo está en esos emergentes que rinden 2, 3, 4%, donde una suba de 100 bps de la tasa libre de riesgo de Estados Unidos puede generar una tensión muy fuerte. Sí, ahí simplemente para cerrar el punto, coincido plenamente con Fede que, digamos, ahí nuestro escenario base es gradualismo, no vemos movimientos abruptos, más allá obviamente de volatilidad que siempre está y siempre va a haber. Y ahí quizá también es muy relevante ver qué es lo que piensa, quizá más que qué es lo que piensa la Fed sobre la inflación, qué es lo que piensa el mercado, ¿no? Eso es en última instancia lo que termina siendo más relevante, porque es lo que se incorpora en los precios. Y respecto a la inflación, ¿no? Si es transitoria o tiene componentes más permanentes, claramente hay mucho componente que hoy uno podría decir que es transitorio, en Estados Unidos, en Argentina, digo, lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? A medida que se van flexibilizando las restricciones de circulación, va cayendo la tasa de ahorro, va de alguna manera cayendo la demanda de dinero, aumentando la velocidad de circulación.
Cuando eso va ocurriendo, bueno, vemos que así como la inflación se desaceleró en forma muy abrupta durante el año pasado en el mundo, bueno, era esperable que tuviéramos este recalentamiento. Ahora, creo que ahí, y más allá de que vemos este gradualismo, creo que hay uno de los riesgos más importantes hacia adelante, es que el mercado termine de alguna manera incorporando en precios o haciéndose la expectativa de que la Fed está subestimando este movimiento de la inflación desde su discurso y desde sus acciones. Y ahí tenemos el riesgo, como ya ha pasado en otros momentos de la historia, uno podría decir en los años 70 también, que haya ciertos shocks o ciertos eventos que generen una aceleración transitoria de la inflación, pero que la reacción de la política económica se quede corta y de alguna manera esos componentes transitorios se terminen haciendo permanentes. Gran punto ese, ¿no? A seguir de cerca porque, digamos, ahí sí, digamos, se pone peludo, como dicen. Se pone complicado, si se pica mal. Se pica mal. Bueno, buen punto respecto a lo que decían, a tener en cuenta algunos de los, pensando en productos que se ofrecen en el mercado local, los fondos LATAM pueden tener algún volatilidad, digamos, sumarle volatilidad a esos fondos. Sí, inclusive pensar en lo que tiene que ver con el relativo, alguna apuesta argentina versus algún emergente que comprime muy poquito, en un relativo pensando a favor de Argentina y en detrimento claro. de un emergente que rinde 2, 3. Sí, ahí que me quería enfocar, en línea con alguna pregunta que me salió tipo pop-up, ¿en qué invertir de acá a fin de año? No, después Mica, no sé quién fue, darle los honores a quien la hizo, bien al hueso la pregunta. Y me gusta emparentarla, ya que estamos con este tema, con la curva hard dólar. Digo, vos lo dijiste, Fede, está entre 15 y 19, pareciera media flat, con alguna pendiente negativa. Digamos, lo que habla de que todavía estamos tradeando paridad, digamos, los inversores miran paridades a la hora de ver qué bono elegir, pensando ya en una potencial reestructuración, una nueva potencial reestructuración. Digo, esta volatilidad adicional en el mercado internacional puede darnos alguna ventaja para la recuperación, digamos, visto el allocation orientado hacia Argentina, pensando en que no te pegue tanto de ir de una tasa del 2, 3, 4 a promediar 6, 7, y bueno, Argentina cerca del 20, quizás, no te digo que converjamos, pero quizás podamos descender algunos puntos en la tasa de descuento. ¿Cómo ven ese movimiento? ¿Lo ven potencial? ¿Qué tasas pensando en la pregunta de en qué invertir, después nos metemos en acciones. Me gustaría preguntarles algo respecto del índice Merval, pero ¿cómo ven la curva hard dólar argentina? Acá un poco para responderte esa pregunta y meternos en el Excel de la curva hard dólar de Argentina, ¿no? Es un análisis de simulación de retorno total a julio 2022 en el AL41, retorno total, es decir, time value adentro, convexity, duration y lo que tiene que ver con el carry, de acá a julio 2022, y teniendo en cuenta distintos escenarios de tasa en Estados Unidos, desde 1,4 a 4, y spread que tiene el 41 contra el Treasury de la misma duration, ¿no? Básicamente, lo que muestra esto es que a misma tasa, de acá a un año, hay un upside de casi 17-18% en la curva hard dólar, ¿no? Si de acá a un año se mantuviese la misma tasa de descuento, y eso básicamente muestra el atractivo que tiene el Excel de la curva hard dólar. Estoy hablando del Excel porque después está la posición técnica del mercado, que eso juega en contra, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero el Excel la verdad que promete, y básicamente hay tres factores muy importantes. Uno, que los bonos empiezan a pagar carry. La verdad que a estos precios, el 41, que empieza a devengar un cupón de 2,5% a partir de julio,
eso se convierte en una current yield, en un cupón ajustado por precio de casi 7% anual. Y después tenemos lo que es el time value, el efecto paso del tiempo. Los bonos arrancan desde una paridad muy baja, tienen una estructura de amortizaciones anticipadas, con lo cual empiezan a estar en una parte de la curva donde el mero paso del tiempo a la misma tasa de descuento, genera un upside bastante importante. Eso da, depende del bono, entre 15 y 18%. Con lo cual hay time value a favor, que te puede cubrir un colchón de suba de tasas de 300, 400 BPs, dependiendo de la duration, y además hay un carry muy atractivo de acá a un año, y te diría hasta 2023, en años donde de acá al 2023 el riesgo de default efectivo es muy bajo, porque prácticamente no hay vencimientos de bonos en dólares con el sector privado. Entonces, ahí hay una simetría a favor que muestra el Excel de la curva hard dólar, que obviamente se contrapone con una posición técnica, sobre todo los fondos de afuera, donde juegan contra, te diría. Y están esperando algún game changer. Las elecciones podrían ser, pero no creo que eso genere un cambio rotundo. Con lo cual, ahí yo creo que a la larga hay mucho valor en la curva argentina. Pero bueno, obviamente, con la posición técnica jugando en contra, por más que haya valor y que a la larga creo que da resultados, bueno, los precios pueden permanecer en estos niveles mucho más tiempo de lo que tolera la aversión al riesgo del inversor. Con lo cual, y el otro punto que tiene la curva tiene mucha convexidad, ¿no? El AL35, si las tasas bajan 300 BPs, sube 28%, y si suben 300 BPs, baja 20%. Entonces hay convexidad, hay efecto tiempo a favor, hay un carry yield que empieza a ser atractivo, donde no hay riesgo de default de acá a 1 o 2 años porque prácticamente no hay vencimientos, pero la posición técnica no ayuda y hay mucha incertidumbre en torno a cuál va a ser el rumbo económico de la política post-elecciones. ¿Vuelve el plan Guzmán de consolidar las cuentas fiscales y acordar con el fondo? ¿O hay un intento de radicalización política, intentar seguir de largo, apalancado en este colchón de tipo de cambio real y de precios de soja, donde se intenta seguir de largo sin acordar con el fondo? Entonces, un poco esa incertidumbre claramente juega y por eso el mercado y estos precios, como vos lo dijiste, Seba, no hacen más que descontar una probabilidad de default de casi 75-80% al 2024, cuando ahí los vencimientos pegan un saltito y se van a la zona de 3.800, 4.000 millones de dólares, y ahí hay que volver al mercado. Sí, hay que Sí, por ahí ahí. va a ser. Perdón, Marto, perdón. No, simplemente ahí veo también que hay una pregunta pensando en el mediano y el largo plazo, ¿no? Y para pensar en que, digo, no puede pensar bonos, acciones que puedan tener alguna recuperación eventualmente, siempre hay historias, siempre se construyen historias, hay eventos, pero pensar que Argentina pueda, no diría converger a los niveles que hoy muestra Chile, Perú, digamos Uruguay, los vecinos, pero sí hacer una compresión fuerte de spreads, me parece que ahí hace falta mucho, ¿no? Hace falta mucho más, incluso te diría mucho más que un programa económico anunciado por un ministro o sostenido por un banco central. Me parece que el problema de la Argentina, y uno hasta lo podría llevar a lo que es la ecuación de sostenibilidad de la deuda, ¿no? Cuáles son las variables que están ahí adentro y cómo le va a Argentina en ese sentido, ¿no? Argentina, además de que tiene un muy mal historial crediticio, ¿no? Digamos, ya ha tenido varios defaults en este siglo, ni hablar en el siglo XX. Y esas variables, cuando uno mira la dinámica fiscal, Argentina es un país al cual le cuesta mucho comprometerse con el equilibrio fiscal. Desde los años 60, casi el 80% del tiempo hemos estado en déficit fiscal, ¿no? Con lo cual eso claramente va construyendo una historia. Otro componente importante de la ecuación de sostenibilidad, el crecimiento. Argentina es un país que le ha ido muy mal en términos relativos en los últimos 50, 70 años, incluso en la última década, nosotros la llamamos la segunda década perdida, 2010-2019, antes de la pandemia, Argentina había tenido estancado su PIB per cápita a lo largo de esos 10 años, y me parece que mientras no tengamos una señal en ese sentido que, de nuevo, va más allá de un presidente, va más allá de un partido político, ¿no? Digamos, creo que eso lo vamos a tener que mirar muy de cerca estos 2 años hasta las elecciones presidenciales, cómo se va acomodando la política, y si en algún momento empiezan a aparecer, ¿no? Esos que uno lo dice mucho, ¿no?
estos consensos sobre ciertas políticas básicas que se mantengan en el tiempo y que no estemos refundando la Argentina cada 4, 8 o 2 años. Me parece que hasta que no tengamos eso, podemos ver alguna recuperación, sin lugar a dudas, porque siempre hay historias, podemos tener algún acuerdo con el fondo, etcétera, pero es difícil ver una normalización en los spreads, y ahí quizá el caso caso que tenemos cerca, que es Ecuador. Ecuador venía en una situación similar a la de Argentina el año pasado, obviamente con sus particularidades. Ecuador logró reestructurar su deuda, fue a un acuerdo con el fondo, y sin embargo ahí los spreads no comprimieron. Después vino el cambio político, hubo alguna compresión adicional, pero en cierta manera el mercado está diciendo, bueno, cambió el nombre, pero va a cambiar el rumbo y se va a poder sostener hacia adelante. Me parece que Argentina va a tener que enfrentar ese dilema, esa situación en los próximos años. Creo que es la única manera, ¿no?, de empezar a ver una compresión en serio de los spreads, ya que la economía vuelva a crecer, empiece a mejorar los indicadores sociales, pero de nuevo, eso no lo resuelve ni un presidente ni un partido, ¿no? Eso es la política en su conjunto. Totalmente. Mica, ¿querés leer alguna pregunta? Sí, acá hay varias preguntas. ¿Cómo ven al Merval en el corto plazo de acá a las PASO? Tiene el hueso, ¿eh? Al hueso, van al hueso, van La pregunta fácil es para Marto. Bueno, ahí yo creo que primero va a depender un poco de la dinámica del riesgo país. La verdad que me parece que ahí, si no vemos una compresión adicional de spreads, por ese lado va a ser difícil que arranque o que siga sosteniendo este arranque que tuvo en las últimas semanas el Merval. Y hay un factor de incertidumbre que es que te lo marcaba también para bonos, ¿no? ¿Cuál es el rumbo económico de la política post-elecciones? Y acá las elecciones está claro, por lo menos para nosotros está claro, es vacunas, plata en el bolsillo y el dólar anestesiado, con lo cual el carry tiene sentido de acá a noviembre. Ahora, el post-elecciones no está claro. No está claro si la política va a intentar retomar el plan Guzmán, hacer los deberes y cerrar un acuerdo con el fondo, donde ahí habría un margen para que las acciones se sigan recuperando junto con los bonos, o si la política intenta apalancarse en la soja y en el colchón de tipo de cambio real e intentar seguir de largo, donde ahí probablemente no hay ya munición para seguir de largo, y el problema ahí es que podemos tener que el mercado fuerce una corrección cambiaria y lleve al gobierno a tener que negociar con el fondo. Y en ese escenario, el piso del Merval y de los bonos todavía no lo vimos. Entonces, ahí depende un poco de esos escenarios, que va a depender de una decisión política. Nosotros no descartamos que la política intente seguir de largo, y cuando se vea forzada por el mercado, ahí sí se siente con el Fondo Monetario. Entonces ese es un punto que hay que tenerlo muy en cuenta para el post-elecciones, y esa dinámica claramente podría generar riesgo de corrección en el equity y en los bonos antes de tener una recuperación más sostenida. Me parece ahí, que es... más allá de que le vemos valor al riesgo argentino en mediano y largo plazo, en el escenario base vemos que es un trade relativo interesante. En el muy corto plazo, claro, en el muy corto plazo, y esto siempre es importante recordarlo, ¿no? Cuando uno va a tomar decisiones de inversión, a todos nos gustaría, obviamente el ideal sería comprar en el piso y vender en el techo, ¿no? Pero eso lamentablemente no suele suceder, con lo cual siempre hay que tener muy en cuenta los riesgos, ¿no? Digamos, hoy me parece que ahí el riesgo argentino, ¿no?, el Merval, los bonos, etcétera, de corto plazo, con tantas incertidumbres, con una demanda de dinero tan débil, con la política que no se sabe muy bien hacia dónde va, me parece que no está mal asumir riesgo argentino pensando quizá en mediano o largo plazo, pero hay que ser consciente de, bueno, hay que estar dispuesto a tolerar una eventual volatilidad. Bien. Hay una consulta, ya son las 11, así que vamos cortando. Déjeme leer una de Gabriel Fritgi, perdón
seguramente dije mal el apellido. Hola, buen día, no me quedó claro tema los salarios reales en Argentina, pues con inflación cercana este año al 50% y paritarias al 34%, no veo que le vayan a ganar y que sea un elemento que el gobierno puede utilizar en su favor. ¿Cuál es la visión al respecto? Y por otro lado, ¿cómo ven los vencimientos del Tesoro en agosto que son muy abultados para la macro? Ahí tocamos, esos puntos los fuimos tocando. Bueno, nada, les dejo a ustedes, digamos, para redondear esa. Respecto la primera, ¿no? la de los salarios, cuando uno mira la dinámica, digo, desde febrero el salario le viene ganando a la inflación, obviamente está también en niveles muy elevados. De nuevo, el salario real viene de niveles muy bajos, ¿no? Estamos hablando de 20-25% por debajo en términos reales de poder adquisitivo respecto a 2015 y un poquito menos respecto a 2017. Pero bueno, esa es justamente, y es quizá una de las ideas del título, ¿no? De poner plata en el bolsillo de la gente, y de por qué también hacemos tanto énfasis en lo fiscal. Efectivamente, hoy el piso de inflación es muy elevado, con lo cual eso hace que el salario, si bien pueda ir ganándole en el margen a la inflación, bueno, no va a ser una gran suba, probablemente que genere un gran impacto en términos electorales, con lo cual ahí viene la segunda pata, ¿no? Que es buscar y de alguna manera poner plata en el bolsillo de la gente mirando ese bonus fiscal, ese margen fiscal que está apareciendo. Pero efectivamente, más allá de que vemos que el salario se va a ir recuperando y probablemente siga ganando en estos meses, bueno, va a ser una suba muy en el margen, que difícilmente alcance para torcer las expectativas, ¿no? Pensando en términos electorales, con lo cual ahí aparece esa segunda pata de poner plata en el bolsillo vía el resultado fiscal. Bien. Y ahí respecto, creo que preguntaba también el vencimiento de agosto, ¿no? Sí. De finanzas. Bueno, las licitaciones de pesos de finanzas es un partido día a día, uno lo vive, ¿no? Hicieron un lindo colchón la semana pasada. Sí, bueno, claramente. Se hicieron lindo colchón. Todavía no tenemos el dato, pero probablemente hubo un desarme de pases de bancos, con lo cual ese colchón estuvo. Los pesos salieron en buena parte de los bancos que desarmaron pases para ir a los bonos SER, de la curva SER, para integrarlos como encajes remunerados, con lo cual finanzas armó un aire, ganó bastante aire, con esos 163.000 millones de pesos que tomó. En junio, recordemos que hay un vencimiento con sector privado de 200.000 millones de pesos. Julio anda por ahí. Ya tiene un financiamiento neto acumulado de 200.000 millones de pesos a mayo. Pero en agosto vencen arriba de 450.000 millones de pesos, vence el TX21. Con lo cual, Finanzas tiene que ir apuntando y trabajando para tratar de descomprimir justamente ese vencimiento de corto en los meses en que ya no juega a favor la estacionalidad de la cosecha gruesa en el mercado de cambios, y donde nos vamos acercando a las elecciones, y eso puede generar tensión cambiaria, porque es un clásico de la Argentina, con lo cual es importante que el Banco Central esté, digamos, trate de ir controlando la presión alcista en la brecha cambiaria con la munición que tienen las reservas netas, y que Finanzas vaya tratando de esto que vos marcabas, tratando de generar incentivos para ir estirando, para ir, digamos, despejando la concentración de vencimientos de corto plazo. Eso claramente va a tener que pagar costo de tasa de interés, obviamente tiene que pagar el costo de indexar a dólar link y a inflación. Veremos si habrá algún canje voluntario para adelantarse a ese vencimiento de agosto, tendría todo el sentido para ir trabajo, pero la verdad que Finanzas ganó aire, y hoy, si nosotros pensamos que el piso de financiamiento neto de este año, para no estresar el mercado monetario y cambiario, tendría que estar en 500.000 millones de pesos. Ya lleva 200.000 millones a mayo, con lo que obtuvo en la primera licitación de junio, y quedan 2 más. El ratio rollover con el sector privado tiene que estar en zona de 110%, 111%, para llegar a esos 500.000 millones de pesos. Con lo cual, si se maneja el mercado de cambios hasta las elecciones, no vemos una misión imposible en ese financiamiento neto.
Pero claramente, ahí es importante cómo se maneja este trade-off entre las restricciones económicas, una política que va a querer maximizar el corto plazo en año electoral, como se hizo en 2011, 2013, 2015, y obviamente la incertidumbre grande que tiene el mercado en qué va a pasar después de las elecciones. Plan Guzmán y acordamos con el fondo, o la política intenta seguir de largo. Eso todavía sigue siendo una incertidumbre y es lo que pasa factura en los precios de los bonos y en los precios de las acciones, ¿no? Pero me parece que de acá a noviembre hay margen para digamos, a poner una ficha al carry de corto plazo, apostando a un escenario donde la tasa le gana a la brecha, ¿no? Y con una inflación que desacelera transitoriamente para volver a acelerar después de las elecciones. Clarísimo, bueno, van apareciendo preguntas, pero ya son 11:10. La dejamos para un segundo evento con BAPSA. La pelota ya está rodando, los precios se están moviendo y la audiencia se va a poner inquieta. Así que, bueno, les agradezco a todos la participación. Seguramente en un corto periodo de tiempo volveremos a armar una charla con ustedes. Siempre es un placer escucharlos y además la amistad que nos une hace que sea distendido y por lo menos para mí muy divertido. Así que espero que todos se hayan divertido. Marto, Fede, muchas gracias. El mayor de los éxitos en este proyecto nuevo. No dudo de que así será porque son excelentes los dos. Así que bueno, gracias a toda la audiencia también. Los esperamos en el próximo episodio de Charlas de BAPSA. Un placer, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Son amigos, así que para nosotros es un placer que nos den este espacio. Saludos a todos. Saludos. Muchas gracias. Gracias a todos. Chau, chau.